es el mundo predominante, que es el mundo real. Nosotros vivimos, yo siempre uso este término. Si usted de pronto conoce algo del tema de Hollywood me va a entender, pero yo digo, esto es una matrix. Esto que nosotros vivimos es una matrix. Esto que nosotros vimos es una realidad fingida. Esto que nosotros vivimos no es la realidad real. Para que usted me entienda, esto que nosotros vivimos es temporal. Esto que estamos viviendo ahora. Usted lo que tiene por fuera es una carátula que se envejece, que se enferma y que algún día dejará de ser. Pero el mundo suyo, lo que usted realmente es espíritu. Usted es un espíritu. La Biblia dice que lo que es nacido de carne, ¿qué dice? Carne es. Eso está en Juan capítulo 3. Y lo que es nacido de espíritu, ¿qué pasa? Espíritu es. ¿Cuántos de aquí son nacidos del espíritu? El que no, piense lo que dice la Biblia. Dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Piense si usted es nacido de espíritu. Pero la Biblia lo dice. Y dice que lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Si a nosotros se nos abrieran los ojos espirituales, aquí miraríamos una cantidad de cosas raras, extrañas. Hombres en la Biblia se le abrieron por momentos los ojos espirituales y escribían cosas que hoy la gente lee y dice, está loco. Por eso dice, algunos dicen, el que se lee la Biblia se vuelve loco. ¿Ha escuchado usted eso? Yo sí lo he escuchado muchas veces. No estoy diciendo que sea cierto, ojo. Pero dice, el que lee la Biblia se vuelve loco, dice. Porque nadie, dicen algunos, nadie se la ha leído de pasta a pasta, porque el que se la lee se vuelve loco. Pero cuando tú ves Ezequiel, que se le abrían los ojos espirituales, dice, vi 4 seres. Ellos no caminaban, ellos levitaban, pero tenían ruedas que andaban sobre el aire. Uno tenía 4 caras. Uno tenía cara de león, cara de águila, cara de hombre, cara de buey. Dice, y alrededor de su cuerpo tenía multitud de ojos. Por ejemplo, tú ves Juan, se le abrían los ojos espirituales. Y lo que él vio fueron cosas locas. Decía, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Usted saca la cuenta y dice, pero espere, ¿cómo es? 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde? Le sobraban. Y después dice que Jesús abrió su boca y de su boca salía una espada. Hay muchas cosas que tú dices, ¿cómo es el mundo espiritual? Cosas raras. Aquí veríamos cantidad de ángeles. Afuera veríamos cantidad de demonios. Si se nos abrieran los ojos espirituales. No voy a profundizar en eso porque no es el tema. Pero la Biblia dice, por ejemplo, un lenguaje del espíritu son los sueños. Y a veces sueñas cosas que tú dices, no entendí. Muchas cosas no las vas a entender. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y los que se acercan a Él, es necesario que le adoren, dice la Biblia, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Por cada demonio hay 2 ángeles. Porque la Biblia dice que Satanás se trajo la tercera parte de los demonios, o de los ángeles. De manera que 2/3 partes son ángeles. Hay cosas que tú no podrías entender. Verías gente, tendrías visiones raras, extrañas. Ese es el mundo real, para que tú sepas. Oh, estamos engañados. La gente que cree que este es el mundo real. Dicen, este es el mundo real. Este no es el mundo real. Esto es temporal. Que tú dices, uy, 80 años, pastor, 35 años, 90 años, 100 años que tú tuvieras. Eso no es nada. Hay una vida eterna. Hay algo que hubo antes y tú desconoces. Hay algo que viene después y la gente ignora. Y Jesús vino a darnos vida. Y dice, ¿vida qué? Eterna. O sea, para siempre. Hay algo espiritual que nos está esperando. Dice la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tienes una esencia espiritual viviendo dentro de ti. Ahora bien, en el mundo espiritual, que es el mundo real, ese sí es el mundo real, el mundo espiritual. En ese mundo pasan muchas cosas. Hay cosas que tienen poder en el mundo espiritual. Y algo que tiene mucho poder en el mundo espiritual es la sangre de Cristo.
Te voy a dar, dice la Biblia, que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, tú tienes en ese mundo unas armas espirituales. Y el arma poderosa, una de las armas poderosas, por no decir que la más poderosa, es la sangre de Cristo. Todos los que han nacido de nuevo han sido lavados por la sangre de Cristo. Tienen la sangre de Cristo. Pero hay gente que no aplica la sangre de Cristo. Hay gente que no usa la sangre de Cristo. Hay gente que no invoca la sangre de Cristo. Hay gente que no ha entendido el poder de la sangre de Cristo. Hoy vamos a tomar algo simbólico, porque comemos el pan, que es el cuerpo de Cristo, y tomamos el vino, que simboliza ¿qué? La sangre de Jesús. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12:11, este capítulo ya lo estudiamos completo, todo, de principio a fin. Esto, los que han estudiado lo ven, no tienen que tener ni un versículo en duda de Apocalipsis 12. Es la acusación, es la mujer vestida de sol, que simboliza a Israel, que van a ser Jesús. Y de repente Satanás se enoja contra la mujer, que es Israel. Y después se enoja con el hijo, y al no poder vencer al hijo, entonces se va contra la mujer. Y al no poder vencer la mujer, dice: voy contra la iglesia. Satanás quiere vencer la iglesia. Pero ahora, en Apocalipsis 12, dice la iglesia, dice: y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? Está en rojo. ¿Por medio de qué, iglesia? Entonces hay una sangre que vence. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, una de las armas es la sangre. Hay que creer que hay poder en la sangre. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Jesús? Hay mucho poder en la sangre de Jesús. Y hoy vamos a entender por qué la sangre tiene poder. Empecemos desde el principio. Voy a ir no al primer muerto, sino al segundo, para que antes de que usted me entienda, antes de que usted se pueda enredar, le explico que vino Abel y presentó una ofrenda, vino Caín y presentó otra ofrenda, pero al Señor le agradó la ofrenda de ¿quién? Porque tenía sangre, porque tenía sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Eso dice la Biblia, la vida está en la sangre. Por eso cuando él demandaba sacrificio, él pedía que hubiera sangre. Hebreos capítulo 9 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios se agradó desde la primera ofrenda y dijo: esa es la ofrenda que me agrada, la que da vida, la que ofrece sangre, porque era tipo de Cristo. Ahora sí voy al primer muerto. Ese es el segundo muerto. El segundo muerto fue la ofrenda de Abel. Pero el primer muerto, voy a hablarles de algo que se llama justicia de Dios. Repita conmigo, diga: justicia de Dios. Otra vez, como si hubiera almorzado bien, diga: justicia de Dios. ¿Qué creemos? Dios es justo. Mire, esto es parte del carácter. El carácter de Cristo es inviolable. Si yo, como yo le decía, si yo a mi hijo le digo: en la casa arreglamos, en la casa se tiene que arreglar. Yo les decía, a veces a mí me cuesta, mi hijo está durmiendo y yo digo: dejémoslo dormir ya. Pero mi esposa no, si está durmiendo ella lo para y le pega. Y después ahí sí, siga durmiendo, porque yo dije, y lo que yo digo se cumple. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Ahora, Dios le dijo a Adán y Eva, dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Alguien tenía que morir el día que ellos pecaron, porque Dios es justo y la palabra de Dios se cumple. Y si la palabra de Dios no se cumpliera, entonces Dios sería mentiroso. Ese día alguien debía morir, y por eso la sangre representa vida entregada en sustitución. Miremos la siguiente. Eso es lo que simboliza la sangre. Dios dijo: el día, Adán y Eva, el día que ustedes pequen, ese día van a morir. Pero resulta que ellos no murieron. ¿Sabe usted que físicamente ellos no murieron? Físicamente. Pero alguien tenía que morir. Y ese día murió un animal.
y que fue el animal con el que el Señor los vistió a ellos porque estaban desnudos. Y dice la Biblia que Dios los vistió de piel de un animal. Y ese animal es el primer muerto en la Biblia, el primer derramamiento de sangre. Y eso simboliza a Cristo. Adán y Eva pecaron. Dios mata a un animal porque Él dijo que alguien debía morir. Y ese día murió alguien y los vistieron a ellos. El día que el hijo pródigo llegó a casa, la ley decía que el hijo contumaz, rebelde, glotón, borracho, dice la Biblia, ese hijo tendría que morir apedreado. Gracias a Dios que no estamos en la ley, porque a mí me hubieran matado hace rato ya. El hijo glotón, borracho, bueno, todo, yo tenía hasta más de esas cosas. Gracias a Dios. Pero el hijo pródigo llegó a la casa y lo que él merecía era que lo mataran según la ley. Pero ese día alguien debía morir. No murió el hijo pródigo. Dice la Biblia que el padre mató un becerro ese día. Sí hubo derramamiento de sangre. O sea, sí hubo justicia. El día que Adán y Eva pecaron, sí hubo justicia, porque Dios es justo. El día que el hijo pródigo llegó, sí hubo justicia, porque Dios es justo. Lo que pasa es que no murieron los que debían morir. Cuando Dios dijo, quiero que me entregues a Isaac en sacrificio, hubo también justicia. Isaac no murió, pero alguien debía morir. Y ese día murió el cordero que venía subiendo por el otro lado del monte. El hijo pródigo, Isaac, debía morir. Recuerda que José, dijeron, José se murió, dijeron sus hermanos, y José no había muerto. Pero el día que presentaron al padre, un animal también murió. Mataron un animal. Untaron la sangre del animal en la túnica de José. Y le dijeron, Padre, esta es la sangre de tu hermano. Y ellos fueron declarados justos delante del Padre por medio de la sangre de un sacrificio sustitutivo. Ya usted me va entendiendo. Hay una sangre que nos hace justos delante del Padre por medio de un sacrificio sustitutivo. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? La sangre satisface la justicia divina. O sea, Dios dijo, alguien tiene que morir. ¿Cuántos creen que la paga del pecado es muerte? ¿Y cuántos aquí han pecado? Ay, aquí hay puros santos. Ahora, aquí todos hemos pecado, iglesia. Dice la Biblia que no hay justo, ni siquiera uno. ¿Y la paga del pecado cuál es? Entonces, alguien tiene que morir. Por nuestros pecados alguien tiene que morir, porque Dios es justo. Y Dios dijo que el alma que pecare, dijo, esa morirá. Alguien tiene que morir por nuestros pecados. Y ahí es donde entra la figura de ¿quién? De la sangre de Cristo. Por eso Dios no ignora el pecado. Dios siempre lo culpa en alguien. Miró, dijo, Adán y Eva pecaron, alguien tiene que morir. Mató un cordero y los vistió. Cuando fue a Isaac, dijo, Isaac tiene que morir, pero no mató a Isaac, mató un cordero. Cuando José dijeron, él está muerto, no murió José, pero murió un animal. Cuando llegó el hijo pródigo, alguien tenía que morir, pero no murió el hijo, murió el becerro gordo. Cristo es el becerro gordo. Cristo es el sacrificio que se iba a hacer en Isaac. Cristo es el animal que murió para cubrirnos con vestidura y presentarnos justos, aceptos delante del Padre. Cristo es el mejor y verdadero Isaac. Cristo es el mejor y verdadero José. Cristo es el que ahora nos hace y nos permite presentarnos delante del Padre. No porque alguien no haya pecado, Él no tendrá por inocente al pecador. Por eso cuando Él te ve no dice, me las debe. Te puede decir, me las debía, pero alguien ya pagó. Alguien pagó. Y ese que pagó es Cristo. Y su sangre nos da entrada al Padre, al trono de la gracia. Dice la Biblia que por medio de su sangre tenemos entrada al trono de la gracia. Y en el mundo espiritual, eso tiene un poder. Ahora, una de las formas más claras de entender la sangre y la aplicación de la sangre, porque una cosa es tener la sangre de Cristo, pero otra cosa es aplicar la sangre. Hay que aplicar la sangre.
Vamos a aprender hoy a aplicar la sangre. Vamos a ver la historia de la Pascua que está en Éxodo, capítulo 12. Gloria al nombre del Señor. En Éxodo 12:13. Te voy a contar la historia de Éxodo 12. Éxodo 12. Resulta que hubo una noche llamada la Pascua. En hebreo Pesaj se llama. Jesús muere precisamente el día de la Pascua, porque era la sombra de lo que había que venir. ¿Qué ocurrió en esa noche llamada la Pascua o Pesaj? Esa noche lo que ocurrió es que fue la noche en que Dios le dio libertad al pueblo de Israel. Es decir, ellos murieron como esclavos, durmieron esa noche como esclavos, y al día siguiente ya eran libres. ¿Por qué? Porque esa noche pasó un ángel llamado el ángel de la muerte. Estaba paseándose esa noche, y la orden del ángel de la muerte es: todo primogénito que esté en Egipto debe morir. Y él iba pasando casa por casa, puerta por puerta, y llegaba a esta puerta y ¡pum!, mataba. Llegaba a la otra puerta, ¡pum!, mataba. Mataba al primogénito. Yo hago un paréntesis grande. Hay algo en la Biblia con los primogénitos. Son figura de Cristo, son tipo de Cristo. La Biblia dice: todo hombre o mujer que abriere la matriz de la madre será consagrado a mí. Los primogénitos son de Dios espiritualmente, porque simbolizaban a Cristo. El mayor, dice la Biblia, de los hermanos. El primero, el primogénito. Hay algo espiritual con los primogénitos para los que son mayores. Después profundizamos más ese tema. Pero por eso, para los hijos mayores tienen algo espiritual. Por eso es que Satanás le robó la primogenitura a Esaú. Por eso es que Caín también Satanás le robó la bendición, primogénito. Satanás quiso atacar mucho a los primogénitos. Hubo una familia en la que acabó con la bendición de la primogenitura de estos 4 varones. Rubén era el primogénito, la perdió. Simeón la perdió. Leví la perdió. Judá incluso la perdió, vino a caer sobre José. El último vino a obtener la primogenitura. Hay algo espiritual ahí con los primogénitos. Hay algo que Dios desde el Antiguo Testamento dijo: todos los primogénitos son míos, tienen una consagración a Dios. Ahora, para que usted me entienda, Él vino a matar a todos los primogénitos que estaban en Egipto. Esa noche llegó a esta casa, mató al primogénito. Llegó a esa casa, mató al primogénito. Llegó a esa casa, mató al primogénito. Pero al pueblo de Israel le dijo: a ustedes van a hacer una ceremonia esa noche llamada Pesaj, que es Pascua. Pero en esa noche van a matar a un cordero en sus casas. Tenía que ser sin mancha, perfecto ese cordero. Y tenían que adobarlo en unas hierbas especiales. Tenían que comerse todo, dejar solo los huesos. La grosura tenían que quemarla, eran las tripas. Pero decía: y la sangre, échenla en un balde, en un recipiente. Digo, y con la sangre, mire, es el poder de la sangre aplicada. Decía: agarran esa sangre. Miremos la siguiente imagen, creo que es la que tiene la sangre. Ahí está. Eso está en Éxodo 12. Digo, y la sangre, aplíquenla arriba, encima de la puerta, en la viga de la puerta. Teles, pongan la sangre. Digo, y pongan la sangre también en las columnas alrededor de la puerta. Y todos los judíos hicieron eso esa noche de Pesaj, esa noche de la Pascua. Agarraron la sangre del cordero y la aplicaron en la puerta, así, arriba y a los lados. ¿Símbolo de qué? Eso simboliza la muerte de Cristo, para que usted sepa. Donde iba arriba del dintel, llamémosle, va la cabeza, y donde iban las columnas, iban los brazos. Es el símbolo de Cristo. Ahí es como si usted viera aquí, permítame, los que están a este lado, cabeza y brazos. Aquí está la cruz de Jesús, simbolizada. Aplíquenla. Dice: y el ángel de la muerte pasará de largo esa noche. Si tienen esa marca. Escuche, hay gente que pudo haber matado, pero no aplicó la sangre, se iban a morir.
Hay gente que podía haber comido el cordero, pero no aplicaron la sangre en sus casas. Iban a morir. Y no era que el ángel de la muerte dijera, ahora en esta casa no va a morir nadie. No, era todo lo contrario. Él decía, aquí voy a matar, aquí voy a matar, aquí voy a matar. Pero cuando llegaba a la casa de los judíos, no era que dijera, aquí no voy a matar. Decía, era, aquí ya alguien murió, aquí ya hubo muerto. Y como ya hubo muerto aquí, legalmente el ángel de la muerte ya no podía hacer nada, porque ya alguien había muerto en ese lugar. Volvamos un poco atrás, perdón. Dicen, las casas donde estaba la sangre no significaba que no debía morir nadie, sino que alguien ya murió en esa casa, y que por la sangre de ese cordero que ya había muerto, ya ellos estaban protegidos. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre del cordero? Ahora usted me está entendiendo que hay poder en la sangre de Cristo para usted, porque Dios lo guarda de la muerte. Yo estoy protegido por la sangre del cordero. Mis hijos están protegidos por la sangre del cordero. La iglesia está protegida por la sangre del cordero. ¿Cuántos aquí están protegidos por la sangre del cordero? Pero la sangre tenía que ser aplicada. El problema no es tener la sangre o no tenerla. El problema es aplicar la sangre. Y a veces la iglesia ignora las armas de las milicias que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque nuestras almas no son carnales, nuestras almas son espirituales. Por eso no era suficiente con que el cordero estuviera muerto, tenía que ser aplicada. Ahora, ¿cómo es aplicada hoy la sangre del cordero en mi vida? ¿Cómo es aplicada hoy la sangre del cordero en mi casa, en mi familia? Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice que Cristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre. Léalo usted ahí en la pantalla. A ver, mire, ubíquese en la pantalla. Va a leerlo fuerte a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Léalo. Sí, sí. Muy bien. Dios puso como propiciación, y escuche esa frase, por medio de la fe en su sangre. O sea, desde hoy tú vas a entender que la forma de aplicarla es teniendo fe en la sangre. Hay que tener fe en la sangre. Hay que entender el poder de la sangre. ¿Qué significa esa sangre? ¿Qué provoca en mí esa sangre? Pero yo tengo fe en Dios, tengo fe en lo que Él hizo, tengo fe en lo que tú quieras, pero aquí dice, hay que tener fe en la sangre. Hay una tendencia de que gente empezó a sacar cosas de Cristo. Entonces algunos dijeron, es el corazón, sagrado corazón de Jesús, es el sagrado corazón. Es la corona de espina, por la corona de espina. Yo no sé, pero hay gente que dice, por los clavos de Cristo. ¿Cierto? Gente le tiene fe a los clavos. Hay otras cosas, yo no sé qué más se han inventado. Yo escuché que alguien decía, le traje la piedrita que estaba encima de la piedrita del monte Gólgota donde crucificaron a Jesús. Y hay gente que vendía la piedrita que estaba encima de la piedrita. Le traje el agua del río Jordán. Le traje la rama del valle de Getsemaní. Pero no hay que aplicar la fe en cosas que no dice la Biblia. Pero la Biblia dice que hay que tener fe en Jesús, hay que tener fe en su nombre. Pero hoy en Romanos 3:25 usted lo está leyendo y dice que hay que tener fe en ¿qué? Otra vez, que hay que tener fe en ¿qué? En la sangre. Dice que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en la sangre. Tenía un papá yo. No le escuché nunca una grosería en más de 30 y tantos años de vida que lo tuve, como 32 años. Nunca le escuché una grosería.
Pero siempre, esa era su palabra. Todo, todo. Si él estaba martillando y le ¡pum! Se golpeaba el dedo, no se le salía una grosería. Inmediatamente decía, hay poder en la sangre. O sea, llegó un gato en el techo, hay poder en la sangre. Se caía un plato, hay poder en la sangre. Le daba rabia con uno y hay poder en la sangre. Todo era, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. Porque él sabía lo que decía la palabra, que por medio de la fe en la sangre es la propiciación de los pecados. Y vienen otras cosas más. Y usted tiene que saber desde hoy que hay poder en la sangre de Jesús. Qué bueno que usted sustituya esas malas palabras. Y siempre llegó, pisó popó de perro, diga, hay poder en la sangre. Lo que pase siempre, hay poder en la sangre. Porque de verdad que hay poder en la sangre de Jesús. Todo siempre era que había poder en la sangre de Cristo. Hay que saberla aplicar. Yo le contaba a mi jefe, y mi jefe me agarró de parche, porque yo le decía, ya han habido 3 meses en diferentes épocas, por supuesto, que yo le digo, yo me he inscrito a un gimnasio y después del primer día no vuelvo. Le decía, no sé, pago la mensualidad completa para obligarme, pero después no vuelvo. Y él se burlaba de mí. Entonces cuando nos reuníamos con los compañeros, él se burlaba y decía, el ingeniero que está aquí dice que el gimnasio no sirve porque ha pagado 3 meses y sigue igual de gordo. Porque es que no se trata de pagar la inscripción, se trata de ¿qué? De ir. Es como cuando el médico le dice, ¿y los medicamentos los compró? Y usted le dice, sí doctor, los compré y sagradamente los tengo ahí al lado de la cabecera de mi cama, en la mesita de noche. Y se los está tomando y él dice, ¿había que tomárselos? No es tener los medicamentos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hay que tomarse. Por eso es que no hay que tener solo la sangre. No era suficiente matar el cordero. ¿Qué había que hacer? Aplicar la sangre del cordero. O sea, usted tiene una arma poderosa, pero usted no la ha usado porque no ha entendido, y por eso cuando no la aplica, la sangre del cordero, no como un ritual, no es un ritual, no es un ritual, no es decir por decir, porque las palabras en sí mismas, si no son dichas con la fe, no traen ningún efecto. Yo sí me acuerdo que cuando yo era niño, yo sentía que me asustaban. Eso sentía yo. Sentía que soñaba, y una vez soñaba y después en el sueño me clavaban algo en la mano, y cuando amanecía aquí con punto rojo en la mano. Sentía que me jalaban las patas y terminaba ya en la mitad de la cama. Yo sentía cosas. Entonces le empecé a decir a mi papá y a mi mamá, y mi papá, como siempre, me decía, va a orar en la noche. Y cuando eso le pase, porque yo sentía que pum, se me paraban encima y yo no me podía mover, él me decía, empiece a invocar la sangre de Cristo. Y a mí me pasaba, y yo llegaba y me acostaba y pum, me caía el bicho raro ese encima, y yo decía, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, y pum, se iba lo que pasaba, lo que llegaba. Y yo no entendía, yo dije, pero ¿por qué la sangre? Y empecé a buscar en la Biblia y no entendía. Yo decía, pero en la Biblia no hay una connotación en que la sangre eche fuera a los demonios. Jesús nunca dijo, por mi sangre, le dijo a los demonios. Pero entendí esto no solamente cuando entendí Apocalipsis 12, que lo leímos, y dice, ellos le han vencido. Usted lo leyó. ¿Por medio de qué le han vencido? ¿Por medio de qué? De la sangre de cordero. Ese texto es clave. Pero también es clave la parte en la que dice que el precio de nuestra redención es la sangre. Ese es el precio de nuestra redención. Por eso cuando el diablo llega a tocarlo, usted a molestarlo, usted dice, hay poder en la sangre. Y él dice, este sabe cuál es el precio que tiene. Y es la forma de decirle, yo tengo un dueño. Mire, aquí está la factura. Aquí está el precio
Alguien pagó por mí un precio. ¿Y ese precio cuál es? La sangre del Cordero. Y cuando Satanás llega y tú dices, hay poder en la sangre, entonces él dice, él sabe que fue comprado. Porque ese es el precio. Es como cuando llegan a cortarte la luz, ¿cierto? Yo sé que a usted no le ha pasado, creo que no. Pero cuando llegan a cortar la luz y usted la pagó, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que sacar el recibo. Y decir, un momentico. Mire, aquí está, ya está pago. Y el cortador de la luz tiene que mirar y decir, ok, no puedo hacer nada, no tengo derecho legal sobre ti, porque tú ya pagaste y sencillamente se tiene que, ¿qué? Que ir. No vaya usted a decir, voy a aplicar la que el pastor me dijo. Le vienen a cortar la luz y si usted no la ha pagado, ¿hay poder en la sangre? Sí, hay poder en la sangre, pero la van a cortar porque hay que pagarla, ¿cierto? Ahora, ¿qué sí tiene que hacer usted? ¿O qué sí puede hacer usted? Cuando Satanás quiera venir a reclamar derechos, tú sacas la factura, que es el precio que Cristo pagó por ti. Y ese precio, dice la Biblia, que fuimos comprados. ¿A precio de qué, iglesia? De sangre. Y cuando dice, hay poder en la sangre, entonces Satanás dice, ya, este sabe que tiene dueño. Este sabe que alguien pagó el precio. Hay que aplicar la sangre del Cordero. Por eso la sangre de Jesús nos protege. Miremos 2 diapositivas adelante. La sangre de Jesús nos protege. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Léalo usted ahí en la pantalla a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3, iglesia. Léalo, ¿cómo dice? Yo soy justificado por su sangre y soy salvo de la ira. No solo soy guardado de la ira del diablo, sino que de la justa ira de Dios cuando se desate en la tierra, yo voy a ser guardado. Recuerde que hay una justa ira de Dios que Él tiene ahí acumuladita. Él la está acumulando. La está acumulando. Estamos en una época de gracia, pero llegará un día en que la ira de Dios se desate. Y en Romanos 5:9 dice, justificados en su sangre. ¿Por qué no miramos el texto original desde el 8? Romanos 5:8, que me gusta mucho. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mira acá, por favor, léalo a la voz de 3 acá, en la pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, ¿y el 9? Muy bien. La sangre es la que nos salva de la ira. Ya tú vas a entender que hay poder en la sangre. Cuando oro, yo me cubro con la sangre de Cordero. Cubro a mis hijos por la sangre de Cordero, entendiendo, teniendo fe lo que significa. Es el precio mío. Mis hijos también son de Dios. Es el precio de mi redención, la sangre de Cristo. Es la factura legal. Satanás quiere destruir, Satanás quiere dañar, pero la sangre se convierte en nuestro refugio legal. En Apocalipsis 12:11, que fue lo que leímos, habla de la sangre que nos da la victoria. Dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El contexto es Satanás acusando a los escogidos de Dios. Está acusándolos día y noche, dice la Biblia. Y dice, el acusador de nuestros hermanos fue echado fuera. ¿Con qué nos acusa Satanás? Con el pecado. Con eso nos acusa. Un pecado real, cometido. Pero ¿con qué nosotros respondemos? También con sangre real, la sangre del Cordero. Tienes que aprender entonces a usar la sangre para hacerte justo, limpio, delante del Señor. Es un argumento legal ante las acusaciones del diablo. Él dice, él falló, él pecó. Pero dice la Biblia,
que Juan le dice a la iglesia: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Hoy les digo a ustedes, iglesia, esto les enseño para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Que si confesáremos nosotros nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, si alguien aquí ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Invoque la sangre de Jesús. Si alguien ha fallado, invoque la sangre de Jesús. Si dice: le di derecho legal a Satanás, abrí puertas. El mundo espiritual funciona como un tribunal con derechos legales, donde Satanás viene, y si tú le abres la puerta y le das derecho legal, él entra y empieza a jugar contigo. Pero también se cierran puertas legales. Ahora, ¿qué es un arma legal, argumento legal para los que están en Cristo? La sangre del Cordero. Si alguno ha fallado, si alguno ha pecado, si alguno está siendo tentado, si alguno ha cometido un error, si alguno ha caído, si alguno siente que está lejos de Dios, esto es fácil. Lo que tiene que hacer es invocar la sangre del Cordero. Tiene que volver a la sangre de Jesús. Por eso, una frase que usamos mucho cuando tomamos la Santa Cena: la iglesia es santa y se va santa porque es santificada ¿en qué? En la sangre del Cordero. Eso es lo que nos hace aceptos a nosotros. Pero es la fe en la sangre, es la fe en la sangre, no nuestras obras, no nuestra justicia. No seríamos capaces de ser aceptos delante de Él. Pero cuando yo vengo y digo: Señor, tengo errores, soy imperfecto, me enojo con facilidad, pienso cosas que no debo, no soy suficiente, me siento mal, ¿qué debo hacer? Pero Señor, invoco hoy la sangre de Jesús para que ella me limpie. Padre, esta semana oré muy poco. Señor, esta semana estuve tan estresado. Señor, peleé, discutí, se me salió, la embarré. Dios mío, no quise. No puedes alejarte de Dios. Satanás es el acusador que te dice: y con esa misma boca va a orar, y con esa misma mano, hasta le dice la conciencia, va a hacerle morcillas al diablo. ¿Qué va a ir a hacer allá a la iglesia? Usted tan malo. Si lo conocieran, silencie esas voces en el nombre del Señor. ¿Cómo la va a silenciar? ¿Por medio de qué? La sangre. Satanás te acusa y dice: ese es un pecado real, es que de verdad usted es así. Pero usted dice: sí, pero yo tengo también un argumento legal. La sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados, me hizo acepto, me santifica, me purifica, me hace agradable otra vez, me da derecho para entrar. Y tú puedes entrar al trono de la gracia. Termino con estas frases. La sangre ya te justificó, ya satisfizo la justicia. No por ti, por Cristo. Es la sangre de Él. La sangre ya pagó la deuda. La sangre ya abrió el acceso. La sangre ya silenció la acusación. Esto es para los que conocen, porque hay gente que vive en una acusación constante. No puedo, no puedo. Fallé, y te dicen: pero tienen la sangre. Pero para ellos no es suficiente la sangre. Ellos como que dicen: no, tengo que sufrir más. Me merezco algo terrible. No, ya, no, pero el Señor te perdona, invoca la sangre. Sí está la sangre, pero yo tengo que hacer algo más. Sienten que es muy grande su pecado. Ricardo Caballero dice, yo le escucho mucho, dice: el que no le alcance con lo que Cristo hizo, que se pierda. Eso dice él. Pero hay gente que a veces no le alcanza la sangre. Ellos creen que no es suficiente. Entonces ellos dicen: tengo que sufrir más, pastor, me tiene que ir más mal, tengo que... Creen es en el karma, pero no creen en la sangre. Creen es que les tiene que ir muy mal, pero no creen en la sangre. Creen que el pecado es más grande que la sangre. Pero tienen que saber que la sangre de Cristo es suficiente para borrar todos tus pecados. ¿Cuántos lo creen?
y nos hace acepto, agradable. Yo, dice la palabra, puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia y decirle, Abba Padre, decirle en griego, papito, papá, papá, aquí estoy. Entonces los otros, como el mayor del hijo pródigo, el hermano mayor, no lo merece, no es suficiente. Tan terrible que es usted, tantas cosas malas que hizo. Pero el padre mandó a callar al hijo mayor, dijo, silencio, porque tu hermano era muerto y ahora ha regresado. Por eso hay fiesta. Y él manda a silenciar las voces de la acusación, y más bien dijo, maten al becerro gordo, que se derrame sangre para que haya justicia. Y esa sangre es la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí están bañados en esa sangre? Quiero que te pongas de pie, dale el aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Por eso yo no vengo a añadirle poder a la sangre, porque ya la tiene. Lo que vengo es a que aumentes la fe en lo que ya tienes. No es un amuleto, no es un amuleto. No es un amuleto que usted cada ratico me enseñaron. Así como le enseñaron el rosario, así como le enseñaron los dolorosos, los gloriosos, los gozosos, bueno, no sé, así como le enseñaron a echar camándula, te dice, ahora hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. No es un amuleto. ¿Cómo tiene que ser usado? Con fe, con conciencia en lo que simboliza. Vive en el poder de la victoria que te da la sangre de Jesús. Por eso no es nuestra tarea añadirle poder. Es poder confiar en lo que ya Él tiene. La sangre de Cristo ya tiene mucho poder. Vamos a orar, iglesia. Levanta